Las aventuras al aire libre pueden ser emocionantes y divertidas, pero a veces terminan de las peores maneras. Veremos 5 historias reales de las peores muertes en la historia de las aventuras al aire libre. Tragedias que muestran los riesgos de buscar emociones en la naturaleza. Era el 1 de enero de 2008 en las montañas Blue Ridge del norte de Georgia. Meredith Hope Emerson, una graduada de 24 años de la Universidad de Georgia, decidió hacer una caminata en Blood Mountain. Era una excursionista experimentada que llevó a su perra Ella, una mezcla de labrador, como compañía. El día estaba frío, pero los senderos escénicos de las montañas Apalaches ofrecían el comienzo perfecto para su año nuevo. Meredith estacionó su auto en el inicio del sendero, cerca del Parque Estatal Vogel, y comenzó su recorrido. Se cruzó con otros excursionistas, incluido un hombre mayor con un perro rojo. Se saludaron y ella continuó su camino. Pero cuando no regresó a casa esa noche como se esperaba, sus amigos se preocuparon. Para el 2 de enero las llamadas de Meredith habían cesado, y su ausencia llevó a sus amigos a presentar un informe de persona desaparecida. Las autoridades comenzaron rápidamente la búsqueda en la zona, y el auto de Meredith fue encontrado en el inicio del sendero. Este hallazgo generó alarma, llevando a una búsqueda intensiva con cientos de voluntarios y agentes de la ley. Los buscadores pronto encontraron señales preocupantes en el sendero. Una porra, botellas de agua, golosinas para perros y evidencia de una lucha. Mientras muchos esperaban que Meredith estuviera perdida en la naturaleza, los investigadores empezaron a sospechar algo más grave. Testigos reportaron haber visto a un hombre con un perro rojo cerca del lugar donde Meredith había desaparecido. La descripción coincidía con Gary Michael Hilton, un vagabundo de 61 años. Hilton tenía un historial preocupante y a menudo se dirigía a senderos remotos. Las autoridades divulgaron su foto al público. El 4 de enero, un empleado de una estación de servicio lo reconoció limpiando su furgoneta y alertó a la policía. Cuando se registró la furgoneta de Hilton, se confirmaron pruebas de sangre que indicaban que Meredith había estado allí. Confesó y proporcionó detalles a cambio de evitar la pena de muerte. Luego llevó a los investigadores hasta los restos de Meredith el 7 de enero. Según Hilton, se acercó a Meredith en el sendero armado con un cuchillo y una porra, exigiendo su tarjeta de cajero automático. Meredith luchó utilizando su entrenamiento en artes marciales para resistir. Durante la lucha logró herir a Hilton, rompiéndole la mano. Pero Hilton la venció y la tomó cautiva. La resistencia y rapidez mental de Meredith ralentizaron a Hilton. Ella proporcionó pins incorrectos para su tarjeta de débito, dejando una pista electrónica que ayudó a las autoridades a rastrear sus movimientos. Durante 3 días Hilton la mantuvo en su furgoneta, intentando retirar dinero repetidamente. El 4 de enero, al darse cuenta de que no podía liberarla, tomó una decisión devastadora. Hilton la ató a un árbol asegurándole que la liberaría, solo para regresar más tarde y arrebatarle la vida. Profanó sus restos y los dejó en el área de manejo de vida silvestre del bosque Dawson. El hallazgo del cuerpo de Meredith devastó a su familia y amigos. La comunidad lamentó su pérdida, aunque encontró algo de consuelo con la captura de Hilton. Los investigadores descubrieron que los crímenes de Hilton iban más allá de Meredith. Estaba vinculado a otras tragedias en bosques nacionales del sureste de los Estados Unidos. En 2007 fue condenado por terminar con la vida de Cheryl Dunlap, una enfermera en el Bosque Nacional Apalachicola de Florida. Sus restos fueron encontrados en una fogata. Hilton también admitió haber atacado a los excursionistas ancianos John e Irene Bryant en el Bosque Nacional Pisgah de Carolina del Norte. Las heridas de Irene fueron fatales y John fue encontrado más tarde en circunstancias trágicas similares. Hilton recibió sentencias de cadena perpetua por estos casos y actualmente está en el corredor de la muerte en Florida. Los seres queridos de Meredith establecieron la organización Derecho a Hike para abogar por la mejora de la seguridad en los senderos y los recursos de emergencia. Su perra Ella fue encontrada viva cerca de un basurero donde Hilton había tirado otras pertenencias. Fue adoptada por los padres de Meredith y se convirtió en una parte querida de sus vidas. Mientras la captura de Hilton puso fin a sus crímenes, quedan preguntas sobre si una intervención temprana podría haber salvado vidas.
El coraje y legado de Meredith siguen inspirando esfuerzos para hacer que los espacios al aire libre sean más seguros para todos. Era el 11 de julio de 2023 en el Parque Nacional Yosemite, California. Grace Roloff, de 20 años, había planeado una aventura inolvidable con su padre Jonathan. Estaban listos para ascender Half Dome, una de las caminatas más famosas y desafiantes del parque. Grace era estudiante en la Universidad Estatal de Arizona y amaba el senderismo. Ya había recorrido caminos difíciles como Angel's Landing en el Parque Nacional Zion y el Gran Cañón. Se preparó comprando botas nuevas para asegurarse de estar lista. Half Dome tiene un recorrido de 14 a 16 millas de ida y vuelta, y la última sección requiere que los excursionistas suban una pendiente de 400 pies de granito usando cables de metal. Solo se emiten 300 permisos diarios para esta exigente caminata. Grace y su padre estaban emocionados de conseguir los suyos. El día comenzó con cielos azules y vistas despejadas. Mientras ascendían por los cables, el paisaje era impresionante. En la cima hicieron una pausa para disfrutar de la belleza de Yosemite, compartiendo un momento especial de asombro y gratitud. Pero cuando comenzaron a bajar, una tormenta se desató de repente. Una nube negra se acercó trayendo lluvia intensa, que hizo que la superficie de granito fuera resbaladiza. El Servicio Nacional de Parques advierte a los excursionistas evitar los cables durante la lluvia, ya que las condiciones se vuelven muy peligrosas. Quedaron atrapados entre una multitud de excursionistas, sin poder descender rápidamente. Grace pronto se dio cuenta del peligro. «Papá, mis zapatos están resbalosos», dijo. Las nuevas botas que había comprado no resistieron las condiciones. A 3/4 partes del camino por los cables, perdió el pie y resbaló entre 2 tablones de madera. Su padre intentó alcanzarla, pero ya era tarde. Grace resbaló casi 200 pies por la cara de granito. Jonathan observó impotente cómo su hija caía. Con la esperanza de que hubiera sobrevivido, bajó los cables lo más rápido que pudo, pero el terreno era demasiado empinado para alcanzarla. Incapaz de bajar más, pidió ayuda de emergencia. La lluvia y el granizo seguían golpeando la montaña, dificultando aún más los esfuerzos de rescate. Durante 3 horas los equipos de rescate trabajaron para llegar a Grace. Mientras tanto, Jonathan permaneció en los cables, llamando a su hija. Cuando los rescatistas llegaron, confirmaron que Grace no había sobrevivido a la caída. El forense determinó luego que sufrió una grave lesión en la cabeza y probablemente falleció al instante. Jonathan encontró algo de consuelo al saber que no sufrió. Conocida por su amabilidad, determinación y amor por la vida, Grace estaba en camino de graduarse temprano y seguir una carrera como profesora de matemáticas en secundaria. Equilibraba sus estudios con varios trabajos, incluyendo cuidar a una joven con síndrome de Down, y aún encontraba tiempo para su pasión por el senderismo. Su padre la describió como intrépida pero cuidadosa. La tragedia resalta los peligros de Half Dome, un sendero que ha cobrado varias vidas desde el año 2006, a menudo debido a caídas en los cables durante condiciones húmedas. Los cables instalados en 1919 han visto pocos cambios a lo largo de los años, incluso cuando el granito debajo de ellos se ha vuelto más liso y resbaladizo debido al uso constante. Desde entonces, Jonathan ha pedido mejoras en las medidas de seguridad del sendero. Propuso agregar más tablones de madera para reducir la distancia entre ellos o instalar un camino de madera sobre el granito. También sugirió exigir el uso de arneses de seguridad. Hizo hincapié en que la vida de su hija valía más que el costo de hacer estos cambios, diciendo que si ella pudiera hablar ahora, querría evitar que un incidente como el suyo le sucediera a otra persona. En memoria de Grace, se organizó una recaudación de fondos para apoyar las causas que le importaban, incluidos los programas atléticos de su escuela secundaria y un niño con distrofia muscular de Duchenne. Muchos donantes la describieron como una luz brillante que inspiraba a todos los que conocía. Para Jonathan, lo que comenzó como una experiencia de unión con su hija se ha convertido en un doloroso recuerdo. Ha prometido nunca más ascender Half Dome, llamándolo innecesariamente peligroso. A través de su defensa, espera honrar el legado de Grace haciendo el sendero más seguro para otros y evitando que otras familias sufran un desgarrador dolor como el suyo.
Fue el 18 de mayo de 1980 en el suroeste de Washington. Robert Landsberg, un fotógrafo de 48 años de Portland, Oregón, estaba estacionado a solo 4 millas de la cima del monte St. Helens. Durante semanas había estado documentando la actividad del volcán, esperando capturar lo que los expertos predecían podría ser una erupción catastrófica. A las 8:32 a.m., el monte St. Helens entró en erupción con gran fuerza, liberando una corriente piroclástica que descendía por sus laderas a 400 millas por hora. Ante la imposibilidad de escapar, tomó una decisión heroica para asegurar que su trabajo sobreviviera. El monte St. Helens había mostrado signos de inestabilidad durante meses. Pequeños temblores comenzaron a sacudir la zona en marzo de 1980, y los geólogos observaron una enorme protuberancia formándose en su ladera noreste, que se expandía a una tasa de 5 pies por día para mayo. Estos hechos indicaban una erupción inminente, atrayendo a científicos, fotógrafos y curiosos a la región. Entre ellos estaba Landsberg, conocido por su dedicación a su oficio y disposición para arriesgarse a documentar la naturaleza. Landsberg había pasado semanas fotografiando el cambiante paisaje de la montaña. El 17 de mayo, la noche anterior a la erupción, acampó cerca del volcán, intuyendo que algo importante estaba a punto de ocurrir. La mañana del 18 de mayo, el volcán había estado tranquilo durante 4 días, lo que llevó a algunos a pensar que el peligro había pasado. Landsberg estacionó su coche cerca del cañón Ship, justo fuera de la zona restringida, y se preparó para otro día de capturar el comportamiento volátil de la montaña. Estaba a unas 7 millas de la cima. A las 8:32 a.m., un terremoto de magnitud 5.1 sacudió la zona. Segundos después, la cara norte del volcán se desplomó en un deslizamiento de tierra masivo, el más grande de la historia registrada. Este colapso repentino desencadenó una explosión lateral, enviando una mortal nube de gas, ceniza y roca a gran velocidad. Testigos a distancia describieron la escena como apocalíptica. Un geólogo a 9 millas de distancia recordó haber visto una increíble nube negra descendiendo por la ladera de la montaña. Desde su posición, Landsberg habría visto el colapso de la montaña y la enorme nube de ceniza acercándose rápidamente. Dándose cuenta de que solo tenía momentos, comenzó a fotografiar la nube que avanzaba, capturando cada imagen a medida que se acercaba. Cuando quedó claro que no podía escapar, volvió a su coche y tomó una serie de decisiones rápidas y deliberadas. Landsberg rebobinó el rollo de película de su cámara y lo colocó en un recipiente protector. Luego metió el recipiente y su cámara en su mochila. En un acto extraordinario de previsión, puso la mochila en el asiento junto a él y usó su cuerpo como escudo para protegerla. La corriente piroclástica con temperaturas de hasta 800 grados Fahrenheit envolvió el coche de Landsberg. Murió al instante debido al intenso calor y la ceniza. La erupción devastó la región circundante, destruyendo 230 millas cuadradas de bosque y matando a 57 personas. Los rescatistas se concentraron en encontrar sobrevivientes en el caos posterior a los flujos de lodo, ceniza y escombros. El cuerpo de Landsberg no fue descubierto hasta el 4 de junio de 1980, 17 días después de la erupción. Su coche, enterrado bajo una espesa capa de ceniza, contenía la mochila que había protegido. El rollo de película dentro había sobrevivido. Las fotografías de Landsberg mostraron una escalofriante secuencia de eventos. Las imágenes mostraban la nube de ceniza haciéndose más grande y oscura con cada foto, documentando el poder absoluto de la erupción. Estas fotos, publicadas en National Geographic en enero de 1981, proporcionaron a los científicos valiosa información sobre la progresión del desastre. Las acciones de Robert Landsberg en sus últimos momentos reflejaron su dedicación a documentar la historia y su notable presencia de mente en una situación inimaginable. Sus fotografías preservaron el registro de uno de los desastres naturales más significativos en la historia de Estados Unidos y se convirtieron en un testimonio de su compromiso con su trabajo. Al proteger su película con su cuerpo, Landsberg aseguró que sus últimas imágenes sobrevivieran, incluso si él no podía. Era viernes 31 de marzo de 2023 en el Parque Estatal McCormick's Creek, en el condado de Owen, Indiana. Brett y Wendy Kincaid,
una pareja devota de Roseville, Indiana, disfrutaban de una tranquila tarde haciendo lo que más amaban, acampar. Casados durante casi 26 años, compartían una profunda pasión por la naturaleza y su fe. Brett, de 53 años, era un contratista hábil, mientras que Wendy, de 47, era empleada de larga trayectoria en la Universidad Purdue. Estaban activos en su iglesia, eran queridos por su comunidad y se sentían orgullosos de ser padres y abuelos. El Parque Estatal McCormick's Creek era el lugar perfecto para que se reconectaran. Esa noche se relajaron en su caravana, rodeados por la belleza de la naturaleza. Sin saberlo, una tormenta severa se acercaba, a punto de cambiar sus vidas para siempre. El viento se intensificó y las nubes de tormenta se acercaron. Las sirenas de advertencia resonaron por el parque, alertando a los campistas sobre el riesgo de un tornado. Muchos buscaron refugio en el baño de cemento del parque, pero Brett y Wendy se quedaron en su caravana, posiblemente sin saber la gravedad de la tormenta o con la esperanza de que pasara pronto. El tornado golpeó alcanzando velocidades de viento de 138 millas por hora. Arrasó el campamento, derribando árboles, volteando vehículos y destruyendo caravanas. Los vientos poderosos aplanaron gran parte de la zona, dejando escenas de destrucción que los rescatistas describirían más tarde como catastróficas. Cuando la tormenta pasó, los equipos de emergencia comenzaron su búsqueda esa misma noche. Navegando entre los escombros en las primeras horas del 1 de abril, se encontraron con un campamento casi irreconocible. Las carreteras estaban bloqueadas por árboles caídos, los cables eléctricos colgaban de manera precaria y las pertenencias personales estaban esparcidas por todas partes. La mayoría de los campistas que se habían refugiado en el baño salieron con heridas menores. Los primeros esfuerzos de búsqueda no localizaron a Brett y Wendy. Los rescatistas trabajaron sin descanso, despejando caminos y ayudando a los sobrevivientes a llegar a un refugio en el cercano Canyon Inn. El sábado por la mañana, un equipo de búsqueda más grande regresó, esta vez con la luz del día revelando la magnitud total de la destrucción. Enfocándose en las zonas más afectadas, descubrieron la caravana de la pareja entre los escombros. Trágicamente fueron encontrados sin vida. Su pérdida se sintió no solo por su familia, sino también por sus amigos y la comunidad a la que impactaron tan profundamente. Los Kincaid fueron recordados por su generosidad, fe y dedicación al mentoreo de otros. Andrew Bean, un amigo cercano de la familia, los describió como personas humildes e inspiradoras, cuyo amor y valores tocaron a todos los que conocieron. El tornado que se llevó la vida de Brett y Wendy formó parte de un brote más amplio de tormentas severas ese fin de semana, que causaron una devastación generalizada en varios estados. Indiana reportó 5 muertes, entre ellas la de Brett y Wendy, mientras que el saldo total de muertos alcanzó al menos 32. En los días posteriores al desastre, el Parque Estatal McCormick's Creek permaneció cerrado mientras los oficiales trabajaban para evaluar y reparar los daños extensos. Se creó una página de GoFundMe para ayudar a la familia Kincaid con los gastos del funeral, y las tributes llegaron de aquellos que los conocieron y los amaron. Su comunidad eclesiástica honró su memoria, reflexionando sobre sus décadas de servicio, incluidos los mentorados de parejas jóvenes y clases de Biblia. La historia de Brett y Wendy Kincaid es un recordatorio desgarrador de lo impredecible que puede ser la vida. Su amor, fe y bondad dejaron un legado perdurable, y su memoria seguirá inspirando a todos los que tuvieron la suerte de conocerlos. Era una tranquila noche de enero de 2022 en el Parque Estatal Los Dutchman, a unos 40 kilómetros al este de Phoenix, Arizona. El parque es conocido por las montañas Superstition, una hermosa pero desafiante cadena montañosa que atrae a excursionistas y aventureros. Entre los visitantes estaba Richard Jacobson, de 21 años, de Mesa, Arizona, que amaba la naturaleza. Había planeado un viaje de campamento con un amigo al Flatiron Summit. Es famoso por sus vistas, pero también es riesgoso debido a sus acantilados, rocas inestables y caminos estrechos. Richard y su amigo llegaron a la cima y montaron el campamento, disfrutando de la paz y la belleza por encima de las luces de la ciudad. Pero la aventura pronto se convirtió en una tragedia desgarradora. Alrededor de la 1:45 a.m., Richard decidió tomar una foto cerca del borde de la cima.
Quería capturar el horizonte de la ciudad abajo, contrastando con la naturaleza que lo rodeaba. Mientras su amigo se quedaba en el campamento, Richard caminó hacia el borde con su teléfono y linterna. En la oscuridad, calculó mal su pie en el terreno irregular y resbaló, cayendo una estimación de 700 pies. Su amigo, al escuchar el ruido, llamó al 911 para reportar el accidente. Equipos de rescate, incluidos la oficina del sheriff del condado de Pinal y el helicóptero del Departamento de Seguridad Pública de Arizona, fueron enviados. Llegar a la cima de noche era extremadamente peligroso, debido a las mismas condiciones que llevaron a la caída de Richard. Horas después, los rescatistas encontraron el cuerpo de Richard en un sendero mucho más abajo. Se confirmó que había muerto instantáneamente. Las autoridades afirmaron que no había señales de juego sucio o consumo de sustancias, llamándolo un accidente trágico. Cuando llegó la mañana, el amigo de Richard fue evacuado por aire desde la cima, profundamente afectado por la pérdida de su compañero. Richard fue recordado como un joven amable y aventurero. Andrew Thomas, quien pasó tiempo con Richard en un viaje misionero en 2020, lo describió como alguien que respetaba y se conectaba con todos. Amaba la naturaleza, hacer senderismo, acampar y cazar. Aunque fue desgarrador, Thomas señaló que Richard estaba haciendo algo que realmente disfrutaba. La familia de Richard expresó su dolor, pero también celebró su memoria. Su padre, Richard Jacobson Sr., publicó un emotivo mensaje en línea, invitando a amigos y seres queridos a honrar la vida de su hijo. Escribió que Richie realmente será extrañado, pero siempre permanecerá en sus corazones. El Flatiron Summit es un destino desafiante, accesible por el Siphon Draw Trail, una ruta de 5.5 millas que pone a prueba incluso a los excursionistas experimentados. Los senderos empinados y las rocas sueltas lo hacen riesgoso, especialmente cerca de la cima. Las reseñas en sitios web de senderismo a menudo advierten sobre el peligro de caídas. Accidentes como el de Richard no son infrecuentes. Un estudio de 2018 encontró que entre 2011 y 2017, 259 personas en todo el mundo perdieron la vida mientras intentaban selfies, siendo las caídas una de las principales causas. Los expertos advierten con frecuencia a los excursionistas que prioricen la seguridad y eviten comportamientos arriesgados cerca de acantilados u otras áreas peligrosas. Brandon Torres, un miembro de los servicios de emergencia del Gran Cañón, destacó la importancia de ser consciente en lugares peligrosos. Explicó que algunos accidentes ocurren cuando las personas simulan caerse para una foto, solo para perder el equilibrio de verdad. La historia de Richard es un recordatorio desgarrador de los peligros de combinar la exploración con distracciones como la fotografía. Su trágica caída subraya la importancia de mantenerse cauteloso en ambientes de alto riesgo.